En esta mañana vamos a concluir la serie que comencé hace 2 semanas. Básicamente este es el último tema de este mensaje de la realidad del infierno. ¿Cuántos creen que el infierno existe, hermanos? Existe. ¿Sabe por qué existe? ¿Sabe por qué? Porque los científicos dicen, no hemos encontrado prueba, no hemos hallado ninguna señal. Pero ¿sabe por qué existe? Porque Jesús dijo que existía. Así es que si el Señor lo dijo, quiere decir que es verdad. Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 16. Vamos a leer el verso 19 en adelante. Jesús está hablando una historia, una parábola, sea verídica, sea ilustrativa, pero quiero enseñarle algo acerca de esto. ¿Por qué Jesús la menciona, hermano? ¿Por qué Jesús la menciona e incluye nombres en ella? Lucas 16 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día, fíjese. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese qué diferencia, ¿verdad? Murió el mendigo y los ángeles vinieron a llevarlo con una corte celestial. Y cuando murió el rico, nada más simplemente Jesús dijo, y fue sepultado. Hasta ahí llegó su historia. Pero vamos a ver qué nos dice esta historia. Vamos a orar. Padre, gracias que nos permite reunirnos, Señor, y podemos bendecir tu nombre. Te adoramos. Y también, Señor, te adoramos poniendo atención a tu palabra y poniéndola en práctica, Señor, exaltamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu palabra siempre sea, Padre, la guía, la luz que necesita nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y danos la fuerza. Gracias porque has librado nuestra alma del infierno y nos has dado vida nueva, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. La semana pasada les expliqué quiénes van al infierno. ¿Quiénes van al infierno? La semana pasada. Así es que si usted quiere escucharlo, puede escucharlo en el canal de YouTube de la iglesia, o puede ahí pedir una copia en la parte de atrás y lo puede escuchar durante la semana en su carro para que sepa quiénes son la gente que va al infierno. Hay mucha gente, hermano, que ha dejado de creer en el infierno, ha dejado ya de creer en el infierno. Ahorita mientras estábamos cantando, adorando a Dios, hermano, en realidad es algo que a veces se nos olvida porque estamos en un ambiente, entramos en un ambiente de adoración a Dios, de exaltación, ¿verdad? En el cual nos concentramos en darle a Dios la gloria. Entonces, estando en esa situación, créame que es muy difícil poder entender cómo la gente va al infierno. Pero en realidad, hermano, el infierno, la condenación eterna, es algo que el hombre debe de entenderlo, conocerlo, debe de saber que es el precio último que se paga por el hecho de rebelarse contra Cristo Jesús y contra su palabra. ¿Sí? En otras palabras, la condenación del hombre no es tanto porque sea un pecador en ciertas cosas, no, sino porque se rebela en contra del evangelio de Cristo Jesús. Esta historia que el Señor nos revela, hermano, es verídica, cierta por varias razones y porque enseña más que nada verdades espirituales. ¿Sí? En primer lugar, se dan nombres, algo no común en las parábolas del Señor. Acabamos de terminar las parábolas, 7 parábolas de Mateo 13, y en ninguna de ellas da un nombre de alguien, ni de un pescador, ni de nadie, no da ningún nombre. Pero aquí sí, aquí el Señor da un nombre y dice, pronuncia a Lázaro. El 3, Jesús deseaba enseñar, hermano, 2, pero dice, enseñó algo distinto
¿verdad?, a la creencia judía de que los ricos tenían el favor de Dios. Quiero que entienda esto. Jesús menciona esta parábola porque en cierta manera quiso destruir la ideología y el pensamiento de los judíos, que ellos tenían, hermano, que el favor de Dios se manifestaba a través de las riquezas. Sí, así es que los ricos que estaban ahí escuchando a Cristo, al oír que este rico estaba en el infierno, dijeron: espérate, ¿qué es esta enseñanza? ¿Por qué está enseñando esto el Señor? En cierta manera fue toda esa enseñanza lo que hizo que la gente rechazara a Cristo Jesús, porque iba en contra de la tradición y de las enseñanzas que habían sido establecidas. Jesús también deseaba enseñar una verdad eterna en términos, hermano, entendibles, especialmente para los judíos, pero también para nosotros, los humanos. Sí, Jesús nos daba a entender una verdad oculta en lo espiritual, revelarla para que nosotros la pudiéramos entender. ¿Cuántos entienden, hermano, que el único que ha venido de la gloria de Dios es Cristo mismo? Así es que todo lo que está del otro lado, Él es el único que nos lo puede enseñar. ¿Me explico? Porque nadie ha ido y venido. Así es que Jesús vino y nos enseñó que del otro lado, póngame atención en esto, del otro lado del umbral de la muerte, cuando una persona muere, del otro lado hay realidades eternas. Y Jesús nos las enseña en esta parábola o en esta historia. Eso es básicamente lo que nos muestra esta parábola. Algunos han dicho: no es verídica, no es cierta. Jesús nada más estaba hablando de alguna especulación. El infierno no puede ser eterno, el infierno no es real, un Dios de amor no nos puede condenar por la eternidad. Entonces la gente distorsiona sus pensamientos porque no sabe lo que hay después de la muerte. Pero Jesús nos lo está diciendo. Jesús lo está diciendo. Y pregunto, hermano, ¿será eso suficiente? Si Jesús dijo que después de la muerte hay una existencia, pregunto, ¿será suficiente para nosotros creerlo? Claro que sí. Claro que sí. Eso es un testimonio verídico de Cristo, el Hijo de Dios. Entonces lo que aprendemos en esta historia o parábola son verdades eternas que deben de ser, hermano, lo que debemos de entender de este relato. No son los detalles en realidad, no tanto los detallitos pequeños, porque hay gente que son buenos para encontrar detallitos. Oh, mira esto y esta, porque aquí hay gente que son buenas para encontrar esos detalles, pero en realidad esos detalles secundarios no es lo que Jesús estaba enseñando. Si Lázaro existió, Lázaro, si el rico existió, eso es lo de menos. Si existieron o no existieron, si fueron personas verídicas, o fue un relato, eso es lo de menos. Aquí lo que importa es la verdad eterna que Jesús está enseñando. Dice Juan 3:12, dice: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Así es que eso es muy importante, que entendamos que Jesús está hablando hacia la eternidad. Punto número 1. Jesús no mintió referente a la condenación eterna, hermanos. Jesús no mintió referente a la condenación eterna. ¿Se ha preguntado, hermano, por qué el castigo es eterno? La semana pasada se lo decía. ¿Por qué el castigo es eterno? ¿Sabe por qué el castigo es eterno? Porque les decía la semana pasada y se lo vuelvo a decir hoy. Hay gente que no equipara, no se le hace hasta cierta manera justo. Yo nada porque me la pasé en esta vida tomando y viviendo mi vida disoluta, ya por eso me va a condenar el Señor para siempre. Se me hace injusto, dice el ser humano. Pero hay algo que yo quiero que aprendamos en esto, hermano. ¿Usted sabe que el ser humano hoy en día sin Cristo ofende a Dios? Hermanos, todo ser humano sin Cristo ofende a Dios. Desde que se levanta hasta que duerme es una ofensa a Dios por su pecado. Quiero que entienda, esa maldad que el hombre, el ser humano tiene,
estando en el infierno, no desaparece, continúa. Entonces, si el hombre es condenado en esta vida por su maldad para con Dios, su rebeldía con Dios, quiere decir que en el infierno esa maldad continúa y esa rebeldía continúa. Porque entonces, como continúa, simple y sencillamente el castigo es por siempre. Le voy a dar dos ejemplos rápido. Apocalipsis 16:9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y ahí mismo en el verso 11, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, quiero que entienda una cosa. Usted mira que el ser humano, por más mal que le vaya, aún así no se arrepiente. Hace tiempo les decía, ¿qué condición puede haber más baja? ¿Qué condición puede haber más baja que ser un homeless, que ser un homosexual, que ser un borracho empedernido? ¿Qué condición más baja que eso? Pero estando en esa condición, mira usted un homeless, que yo creo que ya más abajo, ¿qué más se puede ir más abajo? Lo que te queda es la muerte. ¿Los mira? Pero escúcheme, no se arrepienten. No se arrepienten. ¿Usted cree que no se les habla de Cristo a esa gente? Pero no se arrepienten. Porque sin importar la condición que el hombre esté, no se arrepiente. En primer lugar, porque el arrepentimiento nos lo tiene que dar Dios. En primer lugar. Así es que vemos en estos pasajes que el ser humano en la peor condición que puede estar, aún así no se arrepiente. Continúa adelante. Jesús advirtió del infierno en una manera que el entendimiento lo percibiera, hermanos. Ese es el punto, que el entendimiento lo percibiera. Ahora, ¿qué clase de entendimiento? El entendimiento más bajo, el entendimiento más mínimo. Usted no necesita ser un egresado de la universidad para entender las palabras que Jesús está enseñando. Simplemente la persona puede entender y comprender qué es lo que Jesús está hablando. Voy a hablar, continúa adelante. 7 verdades eternas que Jesús enseñó en esta parábola del infierno. Y vamos a continuar ahí en Lucas 16. Vamos a leer verso 19 en adelante. O bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir paso a paso. Pero quiero hablarles 7 verdades eternas que Jesús enseñó en esta parábola del infierno, hermano. Porque ese es el punto de la enseñanza. No tanto que el rico, no tanto que el pobre Lázaro. No, ese no era el punto de la enseñanza. El punto central de la enseñanza es el infierno, la condenación. Ese es el punto que Jesús está hablando aquí. Primero, punto número 1. ¿Dónde estaba este rico? En el infierno. Este rico estaba en el infierno. Vamos al verso 23. ¿Está conmigo, hermano? ¿Va siguiendo? Lucas 16, el 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué dijo Jesús del rico cuando murió? ¿Qué pasó después cuando murió? Fue sepultado. Y después que fue sepultado, porque vivió una vida sin Dios, después de que murió, ¿a dónde fue a dar? Al Hades, que es el equivalente al infierno, al Seol. Y en el Hades alzó sus ojos. Esto nos enseña, Jesús nos está enseñando que una persona sin Cristo inmediatamente después va a la condenación, al infierno. ¿Sí, hermanos? Ahora, a nosotros nos cuesta decirlo, porque en realidad somos seres humanos finitos. A mí me costaría decirlo. A mí me han invitado
auspiciar o a hacer funerales donde la persona murió en una forma impía, siendo un inconverso. Y créame que no es nada agradable en cierta manera, y tampoco de mi parte no voy a llegar y voy a decirle, ¿saben qué? Su hijo pues ahorita está en el infierno. No voy a decir eso. Pero yo trato de, cuando alguien me invita, y me han invitado, me invitan, pastor, ¿sabe que murió un familiar? ¿Era cristiano? No era cristiano. Está bien, yo voy a estar ahí. Yo del muerto no lo conozco, no lo conocí, y quién sabe dónde esté. Solamente Dios sabe. Pero el único que puede decir quién está en el cielo y quién está en el infierno es nuestro Dios, hermanos. Y Jesús dijo que este hombre estaba en el infierno. En otras palabras, Jesús no se mordió la lengua en decir, ¿sabes qué? Este rico que vivió sin Dios, sin ley, sin ninguna clase de temor y respeto a Dios, después que murió, estaba en el infierno, en el Hades. ¿Sí? En el Hades. En otras palabras, ese rico, quiero que piense un momento, cuando estaba en la vida, hermanos, este rico pensaba, a mí Dios me ama mucho. Yo soy el favorito de Dios porque me ha bendecido con todas estas riquezas. Debes una cosa, hermano, en cierta manera no muchos cristianos también piensan igual. Hay cristianos que piensan que porque, mire, yo he conocido impíos que van a las iglesias, sí, la mera verdad, impíos que van a la iglesia, que les va bien económicamente y dicen, mira, pero a mí Dios me ama también y mira cómo Dios me ha bendecido. Pero sus vidas son vidas sin Dios, sin Cristo, sin temor de Dios. Pero ellos, como van a la iglesia cada domingo, no faltan, ellos piensan que el favor de Dios está sobre ellos. Este judío pensaba lo mismo. Este hombre decía, este pobre Lázaro que está allá afuera, Dios no lo ama, pero a mí sí. Porque mira todo lo que tengo. Porque la mente del judío era, hermano, que el tener mucho era un sinónimo del favor de Dios. Pero cuando despertó después de morir, se dio cuenta que no estaba donde él pensaba que debía de estar. Él no estaba donde pensaba que iba a estar por la eternidad. 2, continúa adelante. Está atormentado, hermanos. Está atormentado. El verso 23 dice, ahí mismo, estando en tormentos, abrió sus ojos o levantó sus ojos, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Después de que este hombre, hermano, no pensó dónde estaba, ¿verdad? O sea, en el paraíso, este hombre estaba atormentado. El tormento es real. El infierno es real, el tormento es real. Les he dicho, a veces uno mira y observa personas que tienen pensamientos muy agudos. Yo realmente, a mí me gusta mucho cuando hay personas que son muy pensantes, hermano, muy pensantes y a veces hacen ciertos quiebres y ciertos movimientos de las palabras que uno dice, estos tremendos, esta gente sí que son astutos para buscar y encontrar ciertos aspectos de tergiversar la palabra. Son buenos. O sea, es como el buen mago, como el buen ilusionista. ¿Sabe lo que es un ilusionista, hermano? ¿Sabe lo que es un mago? Que el mago te hace así, desaparece la lámpara, le hace así, desaparece el púlpito. Son buenos para jugar con la mente y los pensamientos. Hay personas que tienen cierta magia diabólica para torcer las palabras de la Biblia. Pero créame que esos magos han existido. Simón el mago era uno de ellos. Te doy dinero para que reciba también el poder. Esos magos han existido siempre. El problema es, hermano, los ignorantes que se dejan ir detrás de ellos. Porque dice la Biblia que Simón, hermano, atraía a mucha gente por sus artes mágicas. Y hoy en día hay muchos magos detrás de los púlpitos que enseñan muchas cosas erróneas, pero la gente no lo identifica, sino que creen a su pastor y a su predicador un gran mago.
Este hombre está atormentado, hermano. Literalmente Jesús está diciendo que la persona sin Dios, sin Cristo, pasa a un lugar de tormento. Tercero, está sediento. Está sediento, dice verso 24 y 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? Llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, está sediento. ¿Qué le dice eso, hermano? Quiere decir, si una persona tiene sed en el infierno, quiere decir que está teniendo una experiencia física. Tiene sed, quiere beber agua. Hay gente que dice que después de morir el alma se aniquila, ya no hay existencia. Los testigos de Jehová, ellos dicen que las personas son aniquiladas y que no hay ninguna experiencia después de morir si no fuiste testigo de Jehová. Pero Jesús dijo lo contrario. Este hombre tenía sed. Este hombre estaba experimentando en su alma, en su ser, en su persona. Ahora, entendemos que cuando son resucitados las personas, dice la Biblia que los que mueren en Cristo son resucitados, transformados. Pero cuando resucitan los impíos, son transformados, son resucitados en su cuerpo y persona como están así. Eso tiene un significado que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo? No sé. Pero vemos que este hombre estaba siendo atormentado y tenía sed. En otras palabras, estaba experimentando su persona ese dolor o esa angustia. 4, estaba condenado para siempre. Está condenado para siempre. Dice el verso 26, además de todo esto, le está hablando a Abraham, el padre Abraham, a este hombre, le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Está condenado para siempre. Se le abren los ojos a este hombre a una verdad que negó. No cree que un Dios de amor lo condene para siempre. Dios es amor, como mucha gente tiene el pensamiento, la idea, sí, Dios es amor, pero Dios también es un Dios, hermano, justo. Justo. Y sus acciones vienen a repercutir, hermano, demasiado tarde. 5, está rogando. Mira lo que dice el verso 27. Está rogando. El verso 27 dice: entonces le dijo: te ruego, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, te ruego. ¿Usted no cree que el momento de rogar debe de ser ahorita? Y nosotros como cristianos debemos de rogar. Y el impío en su impiedad debe de rogar perdón. Le llega un arrepentimiento tardío. Toda la gente que está en la condenación se están arrepintiendo, lógicamente, claro que sí. Se están arrepintiendo, pero a la misma vez se arrepienten de su dolor. No es que se arrepientan de sus pecados y que digan: Señor, perdóname, ahora sí creo en ti como Señor y Salvador. Incluso aunque eso fuera así, aún así no habría el perdón ni el arrepentimiento genuino que la persona experimenta en esta vida. Quiero que note eso. Está rogando en ese momento. 6, está recordando. Está recordando. El verso 28 dice: porque tengo, fíjese, en el infierno rogó y ahora recordó que tenía 5 hermanos para que les testifiquen. Y eso es creo que eso es verdad. Lo creo fácilmente. Gente en el infierno dijera: ¿saben qué? ¿Cómo quisiera que la gente pusiera atención al mensaje que despreciamos en la tierra?
cuando estábamos vivos. Mucha gente sabe y entiende que hay gente en esta vida que van para allá, y ellos lo saben porque se acuerdan de la gente de acá, al menos de su familia. Señor, por favor, ten compasión. Manda a alguien que les hable. Aquí estamos nosotros, amén, hermanos. ¿Está aquí conmigo? Aquí estamos nosotros. Este hombre recordó. Me imagino que recordó las veces que fue a una iglesia. Me imagino las veces que cuando alguien se le acercó con un tratado, mira, ¿sabes qué? Tú sabes que debemos de arrepentirnos. Está bien, yo tengo mi religión. Yo me imagino que esas personas se recuerdan las veces que rechazaron el evangelio, que rechazaron el llamado de Cristo, que rechazaron, hermano, la verdad del Señor. En sus mentes están recordando, están experimentando sed, están sufriendo un remordimiento, pero también están, hermano, recordando sus pecados, recordando sus maldades, recordando las oportunidades que tuvieron, recordando los días que quizás fueron y se sentaron en una iglesia, escuchar el evangelio, escuchar la palabra de Dios. Recordaron eso. Y séptimo, está consciente de su equivocación. Está consciente de su equivocación. Dice el verso 28. Fíjese lo que dice: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese hombre también estaba consciente que se había equivocado, que había cometido su grande y más horrible error en la vida. Pero hay algo que yo entiendo en todo esto, hermano, es que en ese momento de tormento y de condenación de estas personas, no es como el arrepentimiento que viene a la gente en la vida de hoy aquí. No es igual. Hay personas que les duele que los agarraron en la trampa, que los agarraron haciendo mal. Les duele. Si no hubiera cometido ese error, si seguiría robando igual. Si no hubiera cometido ese error, mi esposa, mi esposo nunca me hubieran cachado en lo que andaba haciendo. Si hubiera hecho esto, otro, me equivoqué en esto. O sea, se lamentan de haber cometido un error que los llevó a estar descubiertos. De la misma manera, esta gente en el infierno se arrepienten de haber sido, hermano, encontrados faltos en un error, en su pecado. Punto número 2. Continuamos adelante. El infierno es parte del evangelio, hermanos. El infierno es parte del evangelio. Vamos a ser sinceros. Hoy en día la iglesia y la gran infinidad de mayoría de los predicadores, hermanos, pregunto, ¿cuál es el mensaje que más domina o que más se expone hoy en día en el tiempo presente? Dios es amor. Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí se fija? ¿Sí notan eso? El plan sencillo de salvación. Es una cosa. Pero el infierno es un mensaje olvidado. Es un mensaje que ya no se predica. Pero el predicar la salvación sin predicar la condenación, en cierta manera, es un mensaje incompleto. El infierno es parte del evangelio. Cuando Jesús dijo: vayan y prediquen todas estas cosas que yo les he enseñado, los discípulos tenían que predicar el infierno porque fue parte de las enseñanzas que Jesús les había impartido. Continúa adelante. El evangelio debe ser la advertencia del infierno cuando se predica. Vamos al verso 29.
Se lo vuelvo a repetir, el evangelio debe tener la advertencia, pero debe tener la advertencia del infierno cuando se predica. Me recuerdo, ha habido personas que me han dicho a mí que soy, bueno, no a mí, pero me lo mandan a decir por correo electrónico y a veces me mandan cartas a la casa. No se crean, no tanto así, pero me dicen que soy muy condenativo. No, a mí no me gusta porque es muy condenativo. Pero el infierno es parte de la predicación. Es parte de lo que Dios nos manda a decir. Vamos a continuar en el verso 29. O continúa adelante. La ley de Moisés es la que testifica primero, y los profetas testifican la realidad de Cristo como el Salvador, hermanos. ¿Por qué Abraham le dijo en el verso 29? Fíjese lo que dijo en el verso 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice? ¿Por qué les dijo eso? ¿Se recuerdan las clases que hemos tenido acerca de cómo evangelizar, cómo testificar con el hermano Ray Comfort? Excelente. Hay que presentar primero la ley. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos: no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no te inclinarás ante las imágenes. Si Dios juzga a una persona por los 10 mandamientos, pregunto, ¿quién la libra? Nadie sale libre. Si Dios te dijera: ven para acá, a ver, párate aquí, ¿conoce los 10 mandamientos? ¿Cuántos aquí conocen los 10 mandamientos, hermano? Todos los conocemos, ¿verdad? Hasta el borrachín de la esquina los conoce. Ven para acá, ¿conoce los 10 mandamientos? Sí. Ok. Si yo te juzgo a ti en este momento, estoy especulando, si yo te juzgo a ti en este momento por esos 10 mandamientos, ¿mereces la gloria o mereces el infierno? La conciencia de esa persona rápido dice: no, ¿sabes qué? Fallé aquí, fallé acá. No, Señor, yo merezco el infierno. Porque el de los 10 mandamientos no se escapa nadie, hermanos. Por eso Abraham le dice: ahí tienen a Moisés y a los profetas. O sea, en otras palabras, ahí tienen la ley. Si vas a evangelizar a alguien, primero preséntale la ley. La ley. No llegues con tu frase trillada: Dios, ¿tú sabes que Dios te ama? No le digas eso. No le digas eso, porque no es cierto. Estás mintiendo. Le estás diciendo a esa persona algo que Dios no dijo. Que de hecho ni Jesús, ni Juan el Bautista, ni los apóstoles nunca predicaron un Dios los ama. ¿O lo mira usted en la Biblia? ¿Alguna vez usted ha leído en la Biblia que lleguen a evangelizar a Pablo cuando llegaba a Roma, cuando llegaba con los Corintios, cuando llegaba a Éfeso? ¿Dónde llegara Pablo? ¿Cuándo llegó él diciendo: a ver, estimados griegos de Éfeso, traigo un plan maravilloso de Dios para ustedes? Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. ¿Cuándo Pablo habló así? ¿Ustedes saben, Colosenses, que Dios los ama? ¿Cuándo hablaron así estos hombres? Nunca. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos acaba de venir. Jesús, las primeras palabras que Jesús dijo: ¿saben qué? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentimiento, ¿en base a qué? A la ley. A la ley. Por eso Abraham dijo: ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no dijo: ahí está Jesús, crean en él? ¿Por qué no dijo eso? No, dijo: ahí tienen a Moisés y a los profetas. Pónganle atención. ¿Sabes por qué? La ley te condena, la ley nos condena. Dígalo conmigo: la ley nos condena. A ver, dígalo, hermano, ¿por qué no? Ni ganas. Dígalo: la ley me condena, la ley nos condena. Sí, la ley nos condena. Por eso dijo esto Abraham: ahí tienen a Moisés. 2. Los muertos no pueden testificar mejor que el Hijo de Dios crucificado y el testimonio poderoso de las Escrituras. Dice el verso 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, ¿qué? ¿Me van siguiendo, hermanos? A ver, estamos en el verso 30. Otra vez lo leo. Él entonces dijo: no, padre. No, padre Abraham, mira, no es por la ley. No es así.
Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Hermanos, ¿alguna vez usted ha oído, leído, escuchado, no sé, soñado testimonios de personas que murieron y resucitaron? ¿Sí? ¿Ha leído, ha escuchado esos testimonios? Vengan a ver, esta persona estuvo, ¿qué? ¿Cuántos? 2 horas muerto y resucitó, y nos viene a traer un testimonio tremendo. Y ahí está la gente como moscas, como avispas, como hormigas, a ver al muerto que revivió y quién sabe qué tantas cosas. Es una cosa, eso no trae arrepentimiento a nadie. No hay testimonio de muerto, de homosexual, de traficante, de asesino, de violador, de santero, de satanista, de brujo. No, esos testimonios son nada, no es el medio para evangelizar. Esos solamente son usados en lugares donde carecen de la palabra de Dios. Cuando no tienes la palabra de Dios, entonces métele todas esos shows y esos espectáculos para que la gente sienta cierta atracción. Pero déjame decir una cosa, eso no conduce al arrepentimiento a nadie. ¿No se han hecho campañas evangelísticas con todas esas personas? Y la gente sigue igual. ¿Por qué? Porque estas personas dicen, ¿sabes qué? Si un muerto se levanta, si un muerto viene a ellos y les predica, dijo el que estaba en el infierno, estoy seguro que se van a arrepentir. Continúa adelante. Punto número 3. Los muertos no persuaden ni convencen a nadie, solo el que resucitó con poder. Dice el verso 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, y vuelve a reiterar a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Abraham fue incisivo, hermanos. Fue categórico, fue claro, fue contundente. No. ¿Qué testimonio ni qué 8 cuartos? ¿Qué muerto resucitado ni qué 8 cuartos? Ahí tienen a Moisés y la ley. Ahí está. Si escuchan eso, van a llegar a la vida eterna. Si no lo escuchan, háganle como quieran, no van a poder arrepentirse. Usted sabe, por ejemplo, hermano, que Lázaro, estoy hablando del otro Lázaro, el hermano de María y Marta. Ustedes saben allá en el capítulo 11 de Juan que también él resucitó. Él también resucitó. Pongan atención en lo que le voy a decir. Lázaro también resucitó en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12, hermano, que me imagino que Lázaro anduvo predicando. Me imagino, no estoy diciendo que lo anduvo haciendo, pero me imagino que ha de haber resucitado. Y cuando resucitó andaba platicando, ¿sabes qué? Morí, pero mira, el Señor me levantó. Debe ser una cosa, pero al final del capítulo 2, hermano, leemos que los sacerdotes fariseos lo querían volver a matar. ¿Usted se imagina que acaso no eso fuera suficiente para caer a los pies de Cristo, ver el poder de Jesús levantar un muerto, hermanos? Pregunto, ¿no sería eso suficiente? Oye, mira lo que acabamos de mirar. Pero cuando Jesús hacía milagros, escúcheme, cuando Jesús hacía milagros, en los corazones de algunos se endurecían, especialmente los religiosos, los fariseos se endurecían porque su religiosidad y su espíritu ya cauterizado ya no les permitía ver la gracia ni la fe en Cristo Jesús, ya no. Pero había otros que decían, wow, estas son maravillas de Dios, y creían en Jesús. Algunos creían en Jesús. Con Lázaro sucedió lo mismo. Así es que vemos y tenemos la garantía de que los muertos no tienen el poder de resucitar a nadie. ¿Sabe quién es el único que puede realmente causar arrepentimiento? Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él fue el único que resucitó. Resucitó de la muerte.
Y su testimonio es el que tenemos, es el único testimonio que debemos de predicar y enseñar, hermanos. La resurrección de Cristo de entre los muertos. Es el único testimonio que tiene el poder de dar vida al perdido, de dar perdón al pecador. Es el único testimonio. De ahí en adelante que fulano murió, oh, qué bueno, échale ganas. Que sultano era un ex satanista y que ahora qué eres. No, ya ahora soy cristiano. Qué bueno, échale ganas, sigue adelante. ¿Y tú qué eres? No, yo era un homosexualote de esos bien empedernidos, pero el Señor me salvó. Oh, y ahora eres cristiano. Sí, ya soy cristiano. Qué bueno, sigue adelante, échale ganas. Pero no me van a dar chance 15 minutos allí en su iglesia. No. Porque esos 15 minutos deben de ser para la predicación de la palabra de Dios, que sí causa arrepentimiento. No en todos, pero en muchos causa arrepentimiento. Así es que vemos, hermano, que el testimonio de este que estaba en el infierno no iba a ser suficiente. Continúa adelante, punto número 3. El infierno mismo caerá en el lago de fuego, hermanos. El infierno mismo. Vamos a Apocalipsis, abra su Biblia conmigo. Apocalipsis 20, verso 11. Ya hablábamos acerca de los rebeldes la semana pasada. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a suceder con el diablo? ¿Qué va a suceder con sus ángeles y demonios que lo siguieron? ¿Qué va a suceder con el impío que se burla, rechaza el evangelio? ¿Lo tiene? Apocalipsis 20:11. Primero, punto número 1. La creación será descreada, hermanos. La creación será descreada, o sea, dejará de existir, para que me entienda. Descreada. Verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo será la imagen del Señor que los cielos y la tierra le tienen temor, hermanos? Pero le tienen temor en el sentido del aspecto que el Señor, o en el aspecto que el Señor está. Porque lógicamente Dios creó las cosas, ¿sí o no, hermanos? Dios hizo los cielos, la tierra, y lo hizo, dice Génesis capítulo 2, que todo lo que Dios hizo estaba bien, era bueno. Pero ahora, al final de los tiempos, en el trono blanco, cuando el Señor se siente en ese trono blanco, entonces esos cielos y esa tierra huirán con temor, no encontrarán lugar. Dice, huyeron delante de Él, desaparecieron. Así como las cosas comenzaron de la nada, así en la nada terminarán, hermanos. ¿Usted ha oído cuál es el cuento de los testigos de Jehová? ¿Qué dicen cuando llegan a tu casa? ¿Qué dicen cuando llegan a tu casa? Oye, ¿tú sabes que vamos a reinar aquí en la tierra? Y usted con ganas de a ver, cuéntame más. No se crea. ¿De veras? No me digas. ¿Y quiénes? No, pues nosotros los testigos de Jehová. ¿De veras? Así no dice la Biblia. La Biblia dice que los que creen en Cristo tienen vida eterna. Y aquí vemos en este pasaje, hermano, que todo desaparecerá. ¿Usted sabe que Pedro también lo dice? Pedro también dice que los cielos, la tierra, todos los elementos van a ser quemados, van a pasar por el fuego, van a ser exterminados, hermanos. Punto número 2. En ese momento de juicio no habrá distinción de ricos y pobres, de famosos y gente común, hermanos. En ese momento no habrá distinción. Dice el verso 12 de ahí de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiero que entienda en parte esta escena final, porque esta escena final está hablando de muertos. Ahí mismo lo dice. En ese mismo verso dice que
dice que fueron juzgados los muertos. O sea, el trono blanco, el trono final, es el juicio de los muertos. Muertos se le llama, la Biblia le llama muertos a los que viven sin Cristo, los que viven sin Dios, los que están muertos espiritualmente, los que mueren dos veces. El ser humano ahorita está muerto espiritualmente. La Biblia, Efesios capítulo 2, dice claramente que el hombre está muerto espiritualmente. Y después de que el hombre muera sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, después de ahí le espera la segunda muerte, que es frente al trono blanco. Pero el hombre nació muerto, permanece muerto y continuará muerto por el resto de sus días, de su existencia. Ahora vemos aquí, dice ahí, hay una porción pequeña, dice grandes y pequeños. Algunos dicen que se refería a niños. No. Hay personas, especialmente hay personas que creen y dicen, hermano, que los niños van a ir al infierno. No, eso es otro tema, pero solamente quiero que entienda este pasaje. A ver, regréselo para atrás, hermano. Pero ahí mismo en la primera parte dice: vio los muertos grandes y pequeños. Algunos dicen que se refiere a niños. No, no se refiere a niños. En realidad, conforme a la ideología del mundo, algunos son grandes y otros son casi insignificantes, hermano. Entonces son grandes y pequeños. Grandes quizás en fama, pequeños que son personas que nadie los conoce, personas que son muy sobresalientes en la existencia de la vida. Por ejemplo, todos saben quién es Hitler, ¿no? Todos saben quién es Albert Einstein, ¿sí? Todos saben quién es, ¿quién más? Juan Gabriel, ¿saben quién es Juan Gabriel? Sí, ¿verdad? Pero te aseguro que tú no conoces a Juan Gabriel, el del pueblito, ¿no lo conoces? No, tampoco sabes quién es a Albert, el de un rancho. No sabes quiénes son ellos. Entonces este pasaje puede referirse a esas personas. Lo que este pasaje nos da a entender es que en ese lugar, frente al trono blanco, no hay distinción de personas. No hay una distinción, no hay una distinción de quién es más grande, quién es más pequeño, quién tuvo, quién no tuvo, quién fue famoso y quién no fue famoso. Nadie es en ese momento. Todos están juzgados por la misma regla: sus obras. Fíjate, el ser humano quiere ser salvo por sus buenas obras, ¿verdad? Ahí van a ser sacadas. ¿Quieres salvarte por tus buenas obras? Ok, vamos a ver si te son suficientes. Y ahí son sacadas. A ver, ¿qué hiciste en la tierra? En tu vida. No, Señor, vieras yo, le vieras cuánto dinero di. Porque en esta vida hay gente muy, muy generosa, muy filantrópica y toda la cosa. Pero eso no es suficiente. No, Señor, vieras yo doné mi hígado o el riñón para que otro tuviera. Yo antes de morir firmé que todos mis órganos que sirvieran los dieran o todo mi dinero se lo dejé a los pobres. El hombre piensa en sus buenas obras. Señor, yo cuando podía estaba en la iglesia, no faltaba casi. A veces faltaba, pero no tanto, pero iba constante. Es más, por ahí, yo me imagino, búscale, Señor, ahí en el libro, fíjate cuánto diezmé yo, mira cuántas veces ofrendé, ahí búscale. Sus buenas obras están en sus mentes y el Señor las saca. ¿Son tus buenas obras lo que confiaste? ¿Es en ello en lo que depositaste tu confianza? Vamos a ver. Y serán juzgados según sus obras, hermano. 3. El mar, el Hades y la muerte son tratados igual que el pecador. Qué tremendo. El verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Qué tremendo, hermano. El infierno será en cierta manera personificado, porque hay un tratado, hay algo que se le trata de la misma manera. Ahora, quiero que entendamos algo, iglesia. Cuando se refiere al Hades, quizás se puede referir al gobierno que hay en el Hades.
Porque en cierta manera, Satanás es el príncipe de las tinieblas. Es el gobernador de las tinieblas. Pablo, se recuerdan en Efesios 6, dice que hay principados, gobernadores. Hay un rango, una diferencia de rango en el infierno. Cuando aquí dice que el Hades entregaron a los muertos, al Hades no se puede referir quizás a una persona, pero se puede referir al gobierno que ahí está, o en la forma del rango que existe en ese lugar de tormento. Todo desaparecerá. Ya no habrá ninguna autoridad. Todas las autoridades, sean espirituales, sean humanas, serán juzgadas, cada uno de ellos. 4. El tiempo de que la muerte muera llegó. El tiempo de que la muerte muera llegó. Dice el verso 14. Fíjese lo que sucede con la muerte y el Hades. El verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué, hermanos? La muerte segunda. ¿Sabe por qué ahora la muerte es lanzada al lago de fuego? ¿Sabe por qué? Porque ya no se ocupa más. La muerte solamente es un instrumento que Dios ha usado a través de la historia para hacer que el hombre pase de un lado a otro. Todos un día moriremos, ¿no, hermanos? A menos que venga el día de hoy, bueno, algunos seremos transformados, pero en sí la mayoría moriremos. Ahora, quiero que entienda, en ese momento la muerte ya no se ocupa, ya no se necesita su trabajo. En ese momento recibe su castigo, recibe su retribución, y el Hades, el gobierno que está ahí, fueron lanzados al lago de fuego. El lago de fuego es, hermano, básicamente la condenación eterna y final que espera y que sucede. 5. El lago eterno de fuego es el final castigo de toda impiedad y pecado. Este último pasaje, el verso 15, dice: y el que no se halló, ¿en dónde, hermanos? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Bueno, vuelvo a leerlo. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero hacerle una pregunta. Ese libro de la vida, ¿cuándo fue escrito? ¿Sí entienden eso, hermanos? Que ese libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo. O sea, básicamente esas personas tenían ya sellado su destino eterno. Los que Dios ha predestinado a la vida, el Señor escribió sus nombres en el libro de esa vida antes de la fundación del mundo. Por eso, a veces cuando me ha tocado escuchar a personas que cuando testifican y hablan el evangelio y dicen: ¿cuántos aquí quieren aceptar a Jesús? Y entonces 2, 3 ahí levantan la mano, que están medio dormidos, levantan la mano: yo quiero aceptar a Jesús. Ok, mira, pasa para acá, vamos a hacer la oración del pecador. Y ahora repite conmigo, aunque no lo sientas, aunque en realidad no sientas arrepentimiento, pero repite conmigo: Señor, y bla, bla, bla. Y entonces le dice a esa persona: en este momento has nacido de nuevo. ¿Cómo sabes? No lo sé, pero así me enseñaron que dijera: has nacido de nuevo. En este momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Será? No es así. No es así. Los nombres de los que están predestinados a la vida eterna están escritos desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Quiere decir que todos los que llegan ante el trono blanco, todos, sin excepción, nadie, hermano, todos los que llegan ante el trono blanco es porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, hay personas que preguntarán: bueno, ¿y cómo sabemos quién está escrito en el libro de la vida? ¿Quién está escrito en el libro de la vida? ¿Y quién no está escrito en el libro de la vida?
Cuando tú has creído en Cristo Jesús, una de las cosas muy particulares en la vida del cristiano es un crecimiento en la fe, un crecimiento en el conocimiento, un crecimiento en su vida, en su amor a Cristo Jesús. Hay un crecimiento y hay una perseverancia, porque Jesús dijo: y el que perseverare hasta el fin será salvo. Perseveramos en el crecimiento, en el conocimiento, en la fe. Perseveramos en amar a Dios cada día y amarlo más cada día. Esas son insignias de los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida. Una persona que no está escrito en el libro de la vida, no importa cuántas veces vaya a la iglesia, su vida no hay un crecimiento, no hay absolutamente nada. Nada, no les atrae nada de lo espiritual, ninguna de las cosas eternas están en su mente, en sus pensamientos, en sus corazones, nada de eso. Solamente piensan en lo terrenal, en lo de este mundo, pero como el hombre se forma sus propias religiones, el hombre es capaz de formarse la religión católica, la religión mormona, la religión testigo de Jehová o también la religión del cristianismo. Porque para mucha gente de las iglesias, el cristianismo es solamente una religión. Es la religión que tienen que practicar, que tienen que hacer, porque aquí me trajeron, estoy aquí porque mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres aquí están. Pues aquí tengo que estar. Yo quisiera estar en otro lugar, pero aquí tengo que estar, tengo que ir a la iglesia. Es una cosa, todo eso es una señal de que esa persona no ha nacido de nuevo. Ahora, quiero rectificar mejor esto. Es una señal de que esa persona no ha nacido de nuevo. Quizás aún no ha nacido de nuevo. Quizás todavía le queda oportunidad para nacer de nuevo. ¿Sí me explico, hermanos? Aún todavía hay tiempo, porque la Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Así es que no nos desanimamos. Yo no me desanimo en predicarte el evangelio, que te voy a incluir al infierno, que te vas a ir al infierno si no hay un arrepentimiento genuino y no hay obras, no hay fruto, pero no hay fruto como un buen árbol. Si no hay un fruto de un buen árbol, si no hay una vida de ser discípulo de Cristo, ser discípulo del Señor, de Cristo, dígalo conmigo, de Cristo, discípulo de Cristo. Ponga sus ojos en Cristo, el autor, consumador de nuestra fe, en Él. Sígalo a Él y entonces su vida crece. Pero si su vida, su corazón no está en eso, usted no es discípulo de Cristo. ¿Dónde quiere aparecer entonces? Vuelvo a decirle, el infierno es real. El infierno es real. La condenación es real. ¿Duele? Sí duele, la conciencia duele, lastima cuando escuchamos esas palabras. Lastima, entiendo, comprendo. Pero yo prefiero que te duela ahorita a que te duela estando en el infierno. Yo prefiero que sientas el peso de las palabras ahorita y que no las sientas por la eternidad de la condenación eterna. Como el rico, amén, hermanos. Como el rico, que estando allá, ay, ojalá y regresar una vez más a la iglesia. Ahora sí creía con todo mi corazón. Ahora sí caminaría siendo un discípulo verdadero del Señor. Dejaría a un lado la hipocresía, la falsedad, la pereza, la indecisión. Dejaría esa frialdad, la dejaría a un lado y me arrojaría por completo a servir a mi Señor. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Hazlo ya. Amén, hermanos. Háganlo hoy, háganlo ya. No dejes para mañana las cosas que puedes hacer hoy. Hoy, dile, Señor, ayúdame. Tú me has llamado, yo no estoy aquí por casualidad. Yo no estoy aquí nada más porque no, esto no es mi religión. Eso no es una religión. Lo que está en mi vida, en mi alma, no es una religión. Yo, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero consagrarme más, quiero servirte. Pregunto, ¿tenemos tiempo, sí o no? Hermanos, tenemos tiempo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el tiempo lo desperdiciamos, lo mal invertimos,
lo gastamos en cosas que no tienen provecho eterno, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Yo lo he dicho, yo tengo una moto. ¿Usted cree que a mí no me gustaría andar en la moto todos los días? Hermanos. Y el pastor no se fue en la moto. Pero no son los deseos de mi carne los que reinan en mí. Es el Espíritu de Dios en mi vida que me hace anhelar a mi Señor antes que todas las cosas. Antes que todas las cosas. Así es que yo le digo, yo no puedo decir a nadie de ustedes si están escritos en el libro de la vida o no. A nadie, téngalo por Dios, que no sé. Pero sí te puedo decir que si no eres un discípulo ya, hoy en día, un discípulo real, fidedigno de Cristo, es porque aún no has nacido de nuevo, quizás. Esa es la realidad. El buen árbol por su fruto se conoce. Así es que no hay necesidad de que diga, pastor, yo también doy buen fruto. Mira, tú háblalo contigo mismo, con tu alma. Amén. Con tu alma, que es la que tú conoces, que es la que tú sabes, tu alma. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre